Queridos estudiantes, muy buenos días, que Dios bendiga sus vidas. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Esperamos en Dios que ustedes se encuentren bien. Mis oraciones siempre con ustedes, para que Dios les bendiga, les guarde, les proteja y sobre todo para que la gracia de Dios acompañe siempre a sus vidas. Para mí es un gusto el poder dirigirme hoy a través de este medio y compartir la palabra de Dios, siendo que ahora es nuestra última sesión en cuanto a educación cristiana. Mis queridos estudiantes del segundo año, ustedes saben que les he podido transmitir cada semana un poquito de la palabra de Dios. En nuestro anhelo es que esto se quede grabado en su mente, en su corazón, y que en algún momento esto dé fruto, y dé fruto en abundancia, tanto en su mente, en su corazón, en sus familias y en todo el entorno de ustedes. Realmente para mí una alegría poder compartir y sobre todo ahora poder terminar juntos este año bendecido por Dios. Vamos a empezar en esta mañana leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo 5:44. El libro de Mateo 5:44 dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Nos deja en este pasaje cuatro grandes enseñanzas. Número uno, dice, amad a vuestros enemigos. Eso es un poco difícil. ¿Cómo puedo amar a quien me maldice, a quien me trata mal, a mi enemigo? Pero la palabra dice, amen, no solo a sus amigos, a los hermanos de la iglesia, sino a sus enemigos. Número dos dice, bendigan a los que os maldicen. Y bendecir quiere decir, yo deseo tratar bien. Bendecir es decir, te voy a tratar bien. Así que ama, bendice. Ahora, hasta ahí puede ser llevable, porque amar y bendecir estamos un poco lejos, distantes. Pero la tercera dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo puedo hacer el bien al que me aborrece? ¿Cómo puedo hacer el bien? Tengo que amar, tengo que bendecir y tengo que hacer el bien. O sea que si yo le veo en alguna falla, tengo que ayudarle a aquel que me trata mal. Tengo que ayudarle a, bien. Y el número cuatro dice, ore por los que ultrajan y persigan. Así que cuatro cosas que nos deja para hacer y que tú puedes hacerlo con todas las personas. Ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que aborrecen, a los que les odian, y oren por los que les tratan mal, les ultrajan, les persiguen. Cuatro prácticas que nos enseña de cómo debemos cuidarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Un poco difícil, pero necesario para la vida cristiana. No olvides esto. Ama, bendice, haz el bien y ora. Tarea un poco difícil, pero necesaria. Muy necesaria. ¿Sí? Muy bien. El tema para esta mañana es sirviéndonos unos a otros. ¿Qué significa eso? Lo mismo que hablábamos en el texto bíblico, el de dar la mano, el servirnos, el de levantarnos, aún a veces a los que nos hacen daño, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos aprender a guardar y comprometernos con las promesas de Dios. ¿Por qué necesitamos? Porque Dios pide que nosotros podamos guardar y comprometernos con las promesas de Dios. Guardar y comprometernos firmemente con aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. En Gálatas, capítulo 5, versículos 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servir en amor los unos
a los otros. Esa parte es muy importante. Servir en amor a los unos y a los otros. Fuimos transformados para servir. Hemos cambiado de vida para servir. Y eso nosotros necesitamos entender claramente, ¿sí? ¿Por qué? Además, nuestro estilo de vida está condicionado por nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual hemos nacido y hemos heredado de Adán. Desde nuestro nacimiento, esta tendencia a hacer lo malo que está en nosotros procura manifestarse. Los niños no pecan porque son inocentes, sino porque todavía no han aprendido cómo hacerlo. Por eso que cambian tanto cuando empiezan a ir a la escuela. Es cierto, en cierto sentido, el desarrollo humano es desarrollo de la capacidad para pecar. Pero aunque nuestra conducta esté condicionada a ciertos patrones, nuestra conducta puede cambiar. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y ha llegado a ser nueva criatura, nos dice 2 Corintios 5:17. Dios quiere ver cambios en nosotros, cambios tan grandes como los que pueden ver en otras personas totalmente diferentes. Tiene que haber un antes y un después de haber recibido a Cristo. Dios nos cambia por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la iglesia y por medio de las circunstancias que permite que vengan a nuestras vidas. Debemos entregar nuestras vidas a Dios para ser transformados en nuestra forma de servir a Dios. Lo vemos ahora en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, que me gustaría empezar a leer en esta mañana para ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, Romanos 12, versículos 11 y 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que cada uno de nosotros podamos dar nuestro servicio a Dios de una manera muy importante. ¿Cómo va a ser nuestro servicio a Dios? ¿Cómo va a ser nuestro servicio a las personas? ¿Sí? Debemos entregar nuestra vida a Dios para ser transformados en nuestra forma de servir. Aquí encontramos consejos que parecen girar en torno del servicio a Dios. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? ¿Cómo debo servir a mi prójimo? Número 1. Nuestro servicio a Dios debe ser diligente. Entonces, sirviéndonos unos a otros. ¿Cómo debe ser ese servicio? Número 1, dice, debe ser ¿qué? Diligente. ¿Cómo dice? Debe ser diligente, ¿verdad? Diligente. ¿Qué significa ser diligente? La diligencia es lo opuesto a la pereza, a la postergación, al letargo, a la apatía. Como cristianos no debemos tomar las cosas de Dios a la ligera. La pereza en cualquier área de la vida es reprobable. La falta de diligencia en el servicio a Dios es reprobable. En la guerra, el soldado que no cumple con su deber está acusado de traición. En días de Nehemías, los muros se habían estado, en los días de Nehemías, los muros de Jerusalén que habían estado sin construir por muchos años, fueron levantados en 52 días. ¿Por qué? Porque cada uno puso diligencia en hacer su parte. ¿Estamos nosotros haciendo nuestra parte en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Vivimos para servir diligentemente a Dios o vivimos para servirnos diligentemente a nosotros mismos? Nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ilusiones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Debemos servir diligentemente a Dios, pero servir a Dios también es servir a nuestro prójimo y debemos hacerlo de manera diligente. En segundo lugar, nuestro servicio a Dios debe ser fervoroso, ¿sí? Debe ser ¿qué? Y eso nosotros debemos tenerle muy en claro. Fervoroso. ¿Qué significa esto? La palabra ferviente también puede traducirse como hirviente. Debemos mantener nuestro espíritu en el punto de ebullición. Y ebullición espiritual, donde está caliente. El mundo de hoy, sí,
un hombre se levanta temprano y llega tarde a casa por trabajar, le llaman emprendedor. Si un chico se levanta a la madrugada a estudiar, le llaman aplicado. Si un joven duerme poco por trabajar y estudiar en el mismo tiempo, le llaman industrioso. Si alguien aparta 3 tardes a la mañana para ir al gimnasio y mantenerse en forma, le llaman disciplinado. Pero si alguien decide asistir a la iglesia 3 o 4 veces al culto y habla de Cristo a sus compañeros en el trabajo, en la escuela, le llaman fanático. No puede ser así. Nuestro espíritu debe ser ferviente. Dice la Biblia, ferviente en amor. Pero el punto de vista de Jesús es diferente. Dice que el único cristiano que agrada a Dios es ferviente y entusiasta. En Apocalipsis 3:17 dice que si tú no estás caliente, estás tibio, te vomitará de la boca. Por eso es que nuestro servicio debe ser con alegría, con gozo, debe ser ferviente, ferviente, ¿sí? Así que cuando ayudes a alguien, no lo hagas ahí de mala gana, esperando que de pronto, no sé si va a ser, no, tienes que hacerlo con toda la gana, con toda la energía, ¿sí? Así que recuerda esto. Número uno, diligente. Número dos, fervorosos. Número tres, dice que nuestro servicio a Dios y al prójimo debe ser esperanzador. Vamos a poner. Esperanzador. ¿Y qué significa esperanzador? Significa que nosotros debemos trabajar con esperanza. El cristiano debe ser siempre optimista. El optimista es una persona gozosa porque sabe que lo mejor aún está por llegar. El pesimista, por otro lado, siempre está anticipando desastres y fracasos. Como cristianos debemos servir a Dios guiados por la esperanza, porque la victoria final ha sido ya ganada. Así que eso tienes que ponerte en tu mentecita. Hemos ganado, hemos ya ganado, ¿sí? Así que tienes siempre que estar ferviente en amor, ¿sí? Ferviente, esperanza, optimista. Nuestro servicio va a ser optimista, ¿sí? En cuarto lugar, nuestro servicio a Dios debe ser, ¿cómo? Dice, Dios, esto es algo muy importante. Debe ser paciente, ¿sí? Debemos aprender a qué? Debemos aprender a vivir siempre pacientemente, ¿sí? Debemos aprender a enfocar las pruebas eh, con entereza, ¿sí? La palabra traducida sufridos puede ser traducida también firmes, constantes, resistentes, aguantadores. Debe ser así nuestra experiencia de servir a Dios. Alguien dijo en cierta oportunidad a un paciente animoso, el sufrimiento colorea toda la vida, ¿no? ¿No es cierto que es así? Le contestó el paciente, pero yo propongo elegir los colores. Y eso es lo que nosotros hacemos. Elegimos los colores. El sufrimiento colorea toda la vida. Sí, le contestó el paciente, pero yo me propongo elegir los colores. Optimismo en medio de todo. Sé que de pronto vivimos momentos difíciles, duros, pero debemos ser optimistas. Entonces tenemos diligente, eh, fervoroso, esperanzador, paciente. Y por último, dice que debe ser ¿cómo? Aquí vamos a tener el número 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo debe ser? El número 5 dice constante. Constante. Esto es una cualidad. No solamente hay que servir una sola vez, sino constantemente. La constancia, la perseverancia, la persistencia es la característica de los vencedores. La gota de agua rompe la piedra. Otro ejemplo son algunas cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Estas estalactitas, algunas de las más de 5 metros de alto y 2 metros de diámetro en la base, ¿sí? Y vemos cómo el agua rompe la piedra. Vivimos en los días de las cosas instantáneas, y si algo no funciona instantáneamente, no sirve. Pero en la vida cristiana hay muchas cosas que no funcionan instantáneamente. Una de ellas es la oración. Debemos ser constantes, constantes. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro servicio? Nuestro servicio a Dios debe ser fervoroso, esperanzador, diligentemente, fervoroso, esperanzador, paciente y constante. Esa es la forma como debe ser
nuestro servicio, ¿verdad? Esa es la manera como debe ser nuestro servicio. Sin más por el momento, mis queridos estudiantes, quiero decirles que hemos dejado las dos fichas, la ficha de aprendizaje y la ficha de actividad en la plataforma para que puedas ir avanzando en ella. ¿Está bien? Gracias por poner atención, gracias por todo este tiempo que has estado poniendo atención y trabajando. Que Dios te bendiga, disfruta de tus vacaciones, pero no olvides lo que has aprendido. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo año. Bendiciones.